Continuamos en el aire del show de la selección y nos seguimos metiendo en la historia de la selección argentina, en la hermosa historia de la selección argentina y seguimos entrevistando a campeones con la camiseta albiceleste. Y en este caso vamos hacia las Copas América de Chile 91 y Ecuador 93 y vamos a hablar con Sergio Vázquez, con mucha preponderancia en ambas copas, campeón de esas dos Copas Américas y también participó del Mundial del 94. Hola Sergio, ¿cómo te va? Rubén Gómez es mi nombre. Lo primero que te quiero preguntar, Sergio, ¿cuánto se aprende siendo compañero de saga del Cabezón Ruggeri y qué recordás de esas dos tremendas consagraciones y por ende las dos últimas importantes a nivel selecciones mayores? No, lo que uno va aprendiendo se aprende de primero lo que el técnico quiere, después con Oscar nos entendimos siempre muy bien, era como si hubiésemos jugado mucho tiempo juntos y creo que uno fue haciendo que esto surgiera solo, ¿no? El buen entendimiento dentro de la cancha, fuera de la cancha, entonces es como que el jugar salía solo por más que nos viéramos de vez en cuando. Y después de las dos consagraciones, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que se recuerda es muy lindo, lo que uno lleva en el corazón, lleva la alegría, el haber ganado dos Copas América, tener la suerte de defender los colores de tu país y tener dos estrellas es muy grande, así que eso uno lo atesora mucho y trata de que eso no se olvide nunca, ¿no? Hola Sergio, ¿cómo estás? Agustín de Julis es mi nombre. Y yo te consulto también por las dos Copas América. Primero, saber la diferencia de cada uno de los equipos, diferencias y similitudes que veías entre el 91 y el 93, si es que algo cambió en el funcionamiento. Y también consultarte cuál era el punto más importante, la cualidad más importante que tenía ese equipo para que en 3 años, del 91 al 93, haya ganado 4 títulos. No, a ver, la Copa América del 91 y el 93, las diferencias y lo bueno y lo malo es que la del 91 era un equipo sólido, con un hambre de gloria terrible, donde se jugaba muy bien, era muy contundente cada vez que nos tocaba jugar, entonces es como que las cosas salían solas, aparte de tener un terrible plantel, ¿no? Eso era importante también, así que teniendo un gran plantel siempre se hacen más fácil las cosas. En 93 nos costó muchísimo porque habíamos perdido un poco el juego de lo que era los toques, los pases, uno estar cerca del otro, sino ya se jugaba más al pelotazo y bueno, y no éramos contundentes. Pero bueno, siempre pasa, en algún momento uno baja el nivel, pero la selección lo primero que tenía era que formamos un excelente grupo. Cuando uno forma un excelente grupo, no hay nada que hacerle, las cosas salen mucho más fácil. Y creo que esa es la diferencia por la cual conseguimos 4 títulos en ese lapsus, así que el tener un buen grupo y llevarnos bien todos se hace mucho más fácil. Sergio, ¿cómo estás? Gustavo Pacenti te saluda y te pregunto, cuando apareces en la primera división de Ferrocarril Oeste de la mano de Carlos Timoteo Gribol, ¿pensabas, soñabas que en alguna oportunidad, en algún momento de tu carrera, ibas a tener una convocatoria a la selección, como de hecho ocurrió en 1991 cuando Alfio Basile toma las riendas del equipo nacional? Sí, bueno, es lo que sueña todo jugador, ¿no? Esa es la realidad. Yo aparte venía teniendo, ya hacía un par de años que venía estando muy bien, venía jugando muy bien a nivel nacional, así que la verdad la ilusión la tenía. Después, si llegaba o no llegaba, era otra cosa, pero yo la ilusión la tenía y estaba muy confiado que en algún momento, alguna oportunidad en la selección iba a tener.
Sergio, buenas tardes. Víctor Santander te saluda. Quería saber desde tu lugar, vos, cómo viviste la bomba que supuso la suspensión de Maradona luego del doping post partido frente a Nigeria, todo ese espectáculo que se montó, todo lo que se cocinó por dentro, saber tu mirada, cómo lo viviste vos, si recordás alguna anécdota de cómo te enteraste, cómo fue aquella situación tan caótica y tan determinante lo que fue el después de ese episodio en la actuación de la Copa Argentina en la cita mundialista en Estados Unidos. No, lamentablemente cuando pasa lo de Diego, la realidad dice que no, nadie lo puede tomar bien porque todos nos sentimos muy mal. Primero por lo que él había entrenado, por lo que se estaba matando para tratar de jugar y llegar bien. Entonces nadie lo pudo haber tomado bárbaro. Fue un golpe duro, muy complicado, pero bueno, esto es el fútbol. Lamentablemente se dieron cosas que nadie hubiese pensado, nadie hubiese querido, pero fue un golpe anímico muy fuerte en el cual repercutió en el ánimo del plantel, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esas cosas pasan y hay que, ya es el pasado, ya no cuenta. Lo que a nosotros nos interesaba realmente era el ser humano. Ya el jugador de fútbol no era tan importante, sino el ser humano que estaba dolido y estaba mal. Sergio Vázquez es el que charla con nosotros acá en el show de la selección. Sergio, te quiero preguntar por qué crees que hace mucho tiempo no se logra una consagración importante, un título, una vuelta olímpica, un campeonato. Digo, habiendo tantos jugadores jugando en los mejores clubes de Europa a lo largo de estos últimos años, ¿por qué no se pudo lograr una consagración en algún mundial, en alguna de las Copas Américas? ¿Cuál crees vos que fue el mayor déficit, el mayor error, la mayor equivocación? Si los técnicos fallaron, si los dirigentes, los jugadores, ¿qué cúmulo de situaciones han pasado para que Argentina hace tantos años, la última importante que se ganó es en el 93, no haya dado una alegría a su gente? No, uno cree que no se dan los resultados, no porque no tengamos equipo, porque los pibes no hayan hecho las cosas bien. Lamentablemente, en los momentos decisivos cerró porque en las Copas América tuvimos la posibilidad de salir campeón dentro del campo de juego y en el Mundial creo que fuimos superiores a Alemania y Alemania tuvo una y la mandó a guardar. Nosotros tuvimos tres y no pudimos hacer una, así que creo que esa es la gran diferencia de por qué los pibes no pudieron tener un logro con la selección tipo Mundial o Copa América. Pero después todo lo demás han hecho las cosas bárbaras, llegaron creo que a 4 o 5 finales, entonces estuvieron ahí. Lamentablemente no se dio y eso la gente lo toma como que está mal. Hay que llegar a las finales, hay que estar siempre latente y creo que Argentina lo ha hecho y ahí está, ha estado en el candelero de todo, con un gran equipo, con grandes jugadores, pero bueno, lamentablemente en la puntada final se falló. Sergio, teniendo en cuenta, bueno, esto que te decía Rubén en la presentación de la nota, que fuiste muy preponderante en las Copas América, en la del 91 jugaste casi todos los partidos, en la del 93 las instancias finales, y en el 94 no te tocó tener tanta participación. Digo, ¿eso en algún momento lo charlaste con Basile? ¿Se habla con el técnico esa situación? ¿Él te lo comunicó? ¿Por qué crees que se dio esa situación de que no te haya tocado jugar? No, a ver, a mí no me toca jugar en el Mundial. Primero porque yo era titular. El Coco ya en la gira previa ya venía jugando de titular, ya había dado el equipo para arrancar. Y lamentablemente a mí me tocó a 2 días de empezar el Mundial en un picado lesionarme con Darío Franco en la rodilla. Entonces eso hizo que lamentablemente no pudiera jugar, no porque el Coco no me hubiese tenido en cuenta, sino lamentablemente porque no podía, tenía un esguince de rodilla severo
eso fue lamentablemente lo que me dejó al margen de poder jugar. Sergio, en agosto del 93 la selección venía muy bien, venía como bicampeona de la Copa América y tienen que jugar las eliminatorias, que en ese tiempo se jugaban de forma distinta a como se juegan ahora, y en esas 6 semanas se complica bastante la clasificación y Argentina tiene que jugar un repechaje con Australia para poder llegar al Mundial de Estados Unidos. ¿Cuál crees vos que fue la clave principal o el motivo principal por el cual Argentina tuvo que padecer bastante para clasificarse al Mundial 94, teniendo en cuenta, como te dije al principio de la pregunta, que Argentina venía como bicampeona de América y con un invicto de más de 30 partidos? No, lamentablemente perdimos los dos partidos que no teníamos que perder, que fue contra Colombia, y eso hizo que nos mandaran al repechaje, pero nosotros veníamos bárbaros en las eliminatorias. Estábamos con muy buen puntaje, y justo el partido con Colombia en el Monumental, que nadie, si yo creo que si lo jugamos 50 veces nunca más termina de esa forma. Pero bueno, nos tocó perder, nos tocó pasar un mal momento, pero eso nos dio fuerza después para ir a jugar a Australia, donde nos costó una enormidad, porque ellos corrían y corrían y corrían, y bueno, hoy por hoy comúnmente lo que pasa es que cuando uno corre equipara por ahí el juego de los demás y se aglomera bien atrás, entonces cada vez se hace más difícil. Y en esa época ellos tenían un estado físico espectacular, así que realmente Australia fue un digno rival. A nosotros nos costó muchísimo, pero gracias a Dios clasificamos al Mundial. Desde tu rol como formador, ¿qué crees que fue perdiendo el gen, el ADN del futbolista argentino? Vos, digamos, entrenás a los chicos que tienen que ir sorteando pasos para llegar al máximo plano profesional del fútbol y quizás es muy distinto a cómo se vivían en tu época, el estar en contacto con la pelota. ¿Qué es lo que crees vos que perdió el jugador de fútbol argentino en algún punto, o si crees que ganó en algún otro punto, en algún otro ítem, también que me lo destaques como para saber cuál es tu visión del jugador de fútbol argentino de hoy? Si es mejor que el de antes o vos crees que ha decrecido en la formación. No, hoy para mí decreció el jugador argentino. Hoy no se ve lo formativo. Antes un chico de inferiores pasaba a primera división y no se notaba la diferencia. Hoy se nota muchísimo la diferencia. Antes los jugadores argentinos iban al exterior y se quedaban a vivir en Europa. Hoy los jugadores argentinos van al exterior y por ahí al año siguiente están de vuelta porque los clubes por ahí no lo quieren. Hicieron una inversión y no le salió bien. El jugador no respondió, no rindió. Entonces es como que jugador argentino decreció. Primero porque los formadores de divisiones inferiores están mirando más a Europa que lo que es la sangre natural del argentino. Tratar de jugar y como se hacía acá anteriormente, tener una identidad propia como tenía el argentino, hoy no se tiene, entonces eso cuesta muchísimo. Y va a seguir costando si seguimos con la misma forma de pensar, de tratar de que mirar Europa y no mirar directamente Sudamérica como estábamos acostumbrados. Sergio, yo te quiero preguntar acerca de Diego Maradona, que fuiste compañero con él en un mundial, ¿qué significa serlo? ¿Qué te representó? ¿Cómo lo viste? Contame intimidades antes de lo que pasó, porque después sabemos que el final de la historia no termina siendo bueno, inclusive es muy triste, pero antes de eso se lo veía con muchas ganas, mucho se dice de que ese equipo era imparable y podría ser serio candidato a ser campeón del mundo en el 94. Y el golpe psicológico afectó demasiado lo que pasó con Diego. Y también te quiero preguntar como espectador, viendo
todo lo que viene jugando Messi en los mundiales. ¿Vos qué crees que le falta? ¿Qué crees que no tiene? ¿Qué crees que no tuvo? Más teniendo en cuenta que ahora en Qatar quizás llega al ocaso de su trayectoria, ojalá que no, y esperemos que logre un mundial, eso no se sabe, pero ¿cómo lo ves vos también a Messi? No, Diego, lo que uno tenía y lo que veía era algo espectacular, ¿no? Un jugador de aquello, nadie va a darse cuenta lo que es Diego hoy. Ya todos sabemos que fue eh, un excelente jugador. Para mí sigue siendo y sigue estando dentro de los tres primeros jugadores de toda la historia del fútbol mundial. En su década fue el mejor, en su momento fue el mejor, como lo fue Di Stéfano en el otro momento y como lo es Messi hoy, ¿no? Tenemos tres argentinos dentro de los seis jugadores más prestigiosos en toda la historia del fútbol argentino. Y Lío, lo que en el Mundial lo que le faltó es que la pelota entrara en el 94, en el 2014. Nada más, porque después hizo todo bien y hace todo bien. Es un jugador distinto, un jugador espectacular, el cual uno mira y se deleita cada vez que está delante de un televisor. Así que Diego para mí fue el mejor jugador del mundo, Lío para mí es el mejor jugador del mundo, cada uno en su época son los mejores. Sergio, yo te consulto por ese Ferro de Grigol que marcó una era. Para los que no pudimos verlo en vivo y en directo, ¿qué cualidades eran las del equipo y las de Grigol también como entrenador, que lo destacaron tanto? Y vos que vivís de cerca todo lo que tiene que ver con Ferro, ¿por qué crees que después cayó tanto y si pensás que en algún momento se va a poder levantar nuevamente y llegar a lo que fue en ese momento de la historia? No, Ferro para mí, como siempre digo, Ferro se armó muy bien de abajo para arriba en el sentido que acá hay alguien que realmente no se lo reconoce como hay que reconocerlo, que es el Cay Aymar. El Cay Aymar fue el que armó las divisiones inferiores del club, la cual dejó potenciada durante muchísimos años y la mayoría de los jugadores que terminaron jugando en primera en Ferrocarril Oeste siempre fueron dirigidos en las inferiores por el Cay Aymar. Entonces, en la época de Carlos, hacían un equipo de trabajo espectacular entre el CAI y Carlos Grigol. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener a los dos, los cuales nos dejaron muchísimas enseñanzas. Yo siempre dije lo mismo. A mí todo lo que me dejó el CAI Aymar fue él quien a mí me enseñó todo. Y creo que a la mayoría de los jugadores de la clase 62 para atrás siempre fueron los mejores. Entonces, fue una época dorada en la cual las cosas se hacían bien, donde teníamos dirigentes de primera división, de primera línea, en los cuales eran señores dirigentes, y bueno, después las cosas por cual Ferro estuvo tan mal es por los malos manejos de los dirigentes que estuvieron. Y ojalá Ferro vuelva al lugar donde se merece, porque es un club, es un ejemplo, y esperemos que todo esté bien. Sergio, ¿qué marcador central, que era el puesto en el cual vos te desempeñaste en tu carrera, ves hoy en las convocatorias de Leonel Scaloni eh, que puede llegar a dar que hablar en convocatorias a futuro, teniendo en cuenta siempre los futbolistas que está convocando Scaloni para lo que van a ser los primeros compromisos de eliminatorias y todo lo que vendrá después? No, a mí el que me parece que tiene un futuro bárbaro, si sabe entender que hay veces que hay que salir jugando y hay veces que hay que reventarla, es Foyt. Foyt tiene todas las cualidades que un marcador central tiene que tener, sabe mucho con la pelota, tiene buen cabezazo, maneja bien las dos piernas, cubre a ambos lados con rapidez, entonces para mí es el jugador que a mí me gustaría tener en mi equipo. Y así pasaba Sergio Vázquez en el aire del show de la selección. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos, por esta nota. Hasta cualquier momento y te mandamos un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias y por dejarme hablar con ustedes y les mando un abrazo grande a todos.